Salmo 106, hermanos. ¿Ya lo tienen? Bien. Aleluya. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. De esta manera inicia el Salmo 106. Y voy a hacer un breve resumen de este salmo, porque el salmo que vamos a estar meditando el día de hoy es el Salmo 107, pero el Salmo 106 es la antesala, un tipo de anacruza al libro quinto de los Salmos que pueden ver ahí. Y en este salmo, si pueden ver el título, habla de la rebeldía de Israel y habla de la bondad de Dios en vista de la rebeldía de Israel. De los versículos 9 y 12 habla de la salida de Egipto. El salmista empieza a contar la historia del pueblo de Israel y varias de sus rebeliones que tuvieron contra Dios. Del versículo 9 al 12, la salida de Egipto. Del 13 al 15, cuando envía Jehová a las codornices, ahí en Números 11. Del versículo 16 al 18, la rebelión de Coré, en Números 16. De los versículos 19 al 23, habla acerca del becerro de oro, de Éxodo 32. De los versículos 24 al 26, el deseo que tenía Israel por regresar a Egipto una vez que habían sido libres. Y decían, preferimos ser muertos aquí o regresar a Egipto, olvidando la misericordia de Dios. Después, de los versículos 25 al 31, es cuando Israel acude a Baal Peor. Y esto lo encontramos en Números 25. De los versículos 34 al 36, cuando Israel se mezcla con otras naciones y sirven a sus ídolos y fornican y caen 24,000 personas en un día, dice la escritura ahí en Jueces, en Números 25. El versículo 37, escuchen esto que dice el versículo 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Dice que el pueblo de Israel en su rebeldía sacrificó sus hijos a los demonios. Y esto lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 17. Y el versículo que sigue, 38, dice, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Esto es, hubo muerte de hijos, padres entregando a sus hijos por la idolatría. Y aquí podemos ver hasta dónde llega la perversión humana, totalmente depravados. Inclusive siendo este el pueblo escogido de Dios. De las otras naciones, pues bueno, ¿qué decimos? Pero de Israel, el pueblo escogido de Dios. Y esto lo encontramos en Números 35, 33. Y por último, de los versículos 40 al 46, Israel es entregado a las naciones. Israel es entregado a las naciones por su rebeldía. Y a lo largo de este Salmo 106, mientras va contando la historia de la rebelión de los israelitas, hay algo que el salmista hace hincapié y ve precisamente y lo menciona por lo menos 3 veces en el Salmo. Y es que olvidaron al Dios de su salvación y la muchedumbre de su misericordia. Ve el versículo 7 del Salmo 106. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Y dice, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Después el versículo 13, después de haber alabado a Dios por haber salido de Egipto, dice versículo 13, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y por último, versículo 21, dice esto cuando hicieron el becerro de oro, olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto. Se olvidaron de la misericordia de Dios. Y el resumen de todo esto, acompáñame en el versículo 43 al 45. Y escucha esto con atención y guárdalo en tu corazón, hermanos. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo.
y fueron humillados por su maldad. Con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Vean esto, cada rebelión causada por olvidar la misericordia de Dios, ellos cuando llegaban al límite clamaban a Dios y Dios los libraba, los libraba. Había disciplina para Israel porque los amaba, pero él escuchaba su clamor, dice, con todo esto miraba cuando estaban en angustia. Oía su clamor, se acordaba de su pacto con ellos. ¿Qué pacto? El pacto con Abraham. Ahí en Génesis capítulo 12. Y dice, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Y hay que aclarar algo, Dios no es hombre para que se arrepienta. Él no hace las cosas mal. Aquí lo que se refiere es que le dolía ver a su pueblo así. Se dolía cuando los veía angustiados. Y versículo 47 y 48, el salmista hace una petición a Dios. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. De la misma forma en que inicia el Salmo diciendo aleluya, que esto significa alabar a Jehová, y lo vuelve a mencionar, alabar a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, de la misma forma termina alabando a Dios, porque Él es bueno, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y con esto concluye el libro cuarto de los Salmos. Los Salmos, 150 capítulos, se dividen en 5 libros. En los primeros 2 libros hay un poco de caos. En el libro tercero es la cúspide del caos, diciendo, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estaremos solos? ¿Hasta cuándo soportaremos a estos impíos? Y en el libro cuarto empezamos a ver poco a poco la historia de Israel y cómo Dios va mostrando su misericordia. Y llegamos hasta el libro quinto de los Salmos, que es el canto final por la liberación de Israel, por la liberación que ha dado Dios, por la salvación que ha dado Dios. Y a partir del Salmo 107 al 150, es una suprema alabanza a Dios, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y de esta forma inicia el Salmo 107. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Así que permítanme orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, porque en tu misericordia no hemos caído muertos delante de ella, Señor. Señor, quiero pedirte que me ayudes en este momento, Padre. Úsame, Señor, para hablar tus palabras, Señor, para interpretar correctamente el texto, Padre. Obra, Señor, en los corazones de mis hermanos, Padre, te lo suplico, Señor. Muéstranos esa misericordia tan maravillosa que tú das, Padre. Te lo pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así que iniciamos Salmo 107. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Y alabar, ¿qué significa alabar al Señor? Alabar significa que le dices a Dios sus perfecciones, quién es Él, sus atributos y lo que Él ha hecho tal cual como Él lo ha revelado en su palabra. Eso es alabar a Dios. Vean, el salmista lo alaba porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y vimos en el Salmo 6 que empieza a desarrollar la historia de Israel contando sus obras. Díganlo los redimidos de Jehová, dice aquí. ¿Y qué significa que Él es bueno? ¿Te has puesto a pensar eso? El que Dios es bueno significa que Él es la norma.
Él es la fuente de lo que conduce al bienestar, lo que es virtuoso, lo que es beneficioso en términos finales, lo que es hermoso. Dios es bueno y Dios no tiene bondad o tiene mucha bondad, sino que Él es bueno. Todo lo que hace, todo lo que transforma, todo lo que piensa es bueno. Y dice que para siempre es su misericordia. Y la misericordia, la palabra que se usa aquí, se refiere a su amor leal, su amor de pacto. Esto es a lo que se refiere aquí. Para siempre es su misericordia. Y la misericordia de Dios es la compasión fiel y activa que se manifiesta continuamente en favor de su pueblo, aun cuando no lo merezca. Una vez recuerdo que nuestra hermana Unice nos hizo la separación de qué es misericordia y gracia. Cuando algo, Él permite que no sean castigados como deben serlo. Eso es la misericordia. Dice que porque para siempre es su misericordia. Y dice versículo 2, acompáñame, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Y quiénes son estos redimidos? El versículo 3 nos dice, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Y el salmista empieza a ampliar quiénes son estos redimidos. Primero, nos dice a aquellos que ha librado del occidente, del oriente, del norte y del sur. Y si miramos bien la escritura, Babilonia se encuentra en el oriente. Cuando fueron librados de los filisteos, estos se encontraban en el occidente. Cuando fueron librados de Asiria, en Segunda de Reyes 19, estos se encontraban en el norte. Y cuando fueron librados de Egipto, se encontraban en el sur. Entonces está hablando el salmista de la historia, sigue hablando de la historia de Israel. Aquellos que fueron librados, sus antepasados y ellos mismos, después del exilio de Babilonia. Pero amplía más el salmista esto, de los redimidos. Y el salmista a partir de este momento nos habla de 4 tipos de personas y 4 sucesos probables de Israel que nos muestran que también somos parte de este grupo de los redimidos. Amplía este término. Y nosotros, hermanos, fuimos redimidos por Cristo, libertados del pecado y de la muerte, y reunidos de toda lengua y nación. Ve ahí Apocalipsis 5:9 conmigo. Apocalipsis 5:9. Y dice Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces estos redimidos del Salmo 107 es todo creyente que ha experimentado la misericordia de Dios al haber sido librado de la aflicción. Ve el título del Salmo, Dios libra de la aflicción. Este es el tema del Salmo, la misericordia de Dios. Y vamos ahí a la primera ilustración que el salmista hace de los versículos 4 al 9. Dice el Salmo 7, 4 al 9. Salmo capítulo 107, perdón. Salmo capítulo 107, de los versículos 4 al 9. Y dice la palabra de Dios, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Una pausa aquí. Aquí habla de personas perdidas por el desierto. Y con mucha probabilidad el salmista aquí está haciendo referencia a cuando ellos salieron de Egipto. Y después de haber errado al desobedecer la palabra de Dios,
Dios no les permite entrar a la tierra prometida que tenía para ellos, sino que los hace dar vueltas por el desierto 40 años. Y estas personas, escucha, estaban solos, en la soledad, sin camino. No hallaban lugar a dónde ir. Y todo esto por su rebelión, por su pecado. Hambrientos y sedientos, dice aquí el Salmo. Y dice algo importante aquí, versículo 5. Su alma desfallecía en ellos. Y esta es una expresión muy fuerte en la Biblia. Y esto significa que tanto en el exterior como en el interior estaban agotados totalmente, exhaustos físicamente, quebrados emocionalmente, sin esperanza interior e incapaces de salvarse a sí mismos. Ellos habían llegado al límite. Habían llegado al límite. Estas personas son aquellas que están solas y llegan al límite de su desesperación. Que no solamente se sienten cansados en el exterior, escucha esto, sino quebrados emocionalmente. ¿Te has sentido así, hermano, alguna vez? En un desierto, quebrado, afligido, que tu alma desfallece. Pero escucha la misericordia de Dios. Entonces, versículo 6, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Cuando el ser humano llega a su límite y no tiene a dónde salir, la única esperanza es Dios. La única fuente de vida, de fuerza, es Dios. Si tú, hermano, te sientes cansado y en este año te sentiste en un desierto, que tu alma desfallecía, escucha Isaías 40, 28 y 31. No has salido, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuestro Dios es fuerte, es poderoso para librarnos de esto, porque Él no se cansa, Él es eterno, Él es el infinito Dios, el creador de todo, de los cielos y de la tierra. Y este conocimiento alto es, y no lo podemos comprender, hermanos. Clama a Dios, ve versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo 7, los dirigió por camino derecho, esto quiere decir recto, camino justo, para que viniesen a la ciudad habitable. Dios no solamente los liberó, sino que los dirigió por un camino que recto, derecho. Recuerden cuando el Señor Jesucristo sanaba a alguien o perdonaba a alguien de su pecado y le decía, vete, no peques más. Esta libertad que Dios nos da, no la desperdiciemos volviendo y revolcándonos una y otra vez en nuestro mismo pecado, sino que dejémonos dirigir por nuestro Señor en camino recto. Y dice aquí, versículo 7, para que viesen a ciudad habitable. Y después ahí cuando José entra en la tierra prometida con los israelitas, después de haber clamado a Dios. Y versículo 8, este es el estribillo del Salmo. Este es el centro, el núcleo del Salmo. Versículo 8, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque sacia al alma menesterosa. Esto quiere decir muy necesitada y llena de bien al alma hambrienta. Le da lo mejor a aquel que tiene hambre y sed. Nuestro Dios es bueno. Alabemos por su misericordia a nuestro Señor. Alabémoslo. Y después entra el salmista a la segunda ilustración de esto. Dice versículo 10, de los versículos 10 al 16. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo.
Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Y estas personas son aquellas que se sienten afligidas en prisiones. Menciona aquí el salmista en hierros y quebrantó su corazón. Acompáñame a Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segundo de Crónicas, capítulo 33. Y aquí vemos un ejemplo de alguien que estaba así. El reinado de Manasés. Lee el versículo 2 conmigo. Reinado de Manasés, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Este rey fue rebelde. Y dice después que su padre Ezequías había derribado lugares de idolatría y él los había vuelto a poner ahí. O sea que él era rebelde a las palabras de Dios, no tenía temor en su vida de Dios. Y versículo 10 del capítulo 33. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Es la misma descripción: cadenas, hierros, aflicción por su rebelión, lo mismo que nos dice el salmista aquí. Y escucha lo que hace Manasés en este momento, versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Aquí tenemos esta imagen de este rey, hermanos. Regresa conmigo al Salmo 107. Y dice que después de haber sido afligido, en el Salmo 107, versículo 12, dice algo interesante también. Salmo 107, versículo 12. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Y este quebranto no se refiere de destrozar sus corazones, de romper sus corazones, sino se refiere a humillar sus corazones. El rey Manasés fue humillado delante de Dios. Y humilló sus corazones con trabajo, esto es opresión, trabajos forzados, a esos que habían sido rebeldes delante de Dios. Y este es el límite, otra vez que se nos muestra, que el límite humano que nos da. Y después de este límite, versículo 13, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Y aquí dice algo interesante acerca de la sombra de muerte. Esto podrá recordarles al Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Pero hay una diferencia aquí. Y es que el Salmo 23 habla acerca de una persona que ha sido fiel al Señor, de alguien que ha andado en los caminos de Dios y dice que Dios lo acompaña en ese valle de sombra y de muerte. Pero el salmista aquí no habla de alguien que ha sido fiel. Habla de alguien que fue rebelde a él. Alguien que no escuchó la palabra de Dios y que estuvo en el valle de sombra, en la sombra de muerte y las tinieblas. Y escucha tanto al justo como lo acompaña en ese valle de sombra y de muerte. También es poderoso para librar a aquellos que no han creído en el Señor, aquellos que han sido rebeldes y sacarlos de esa sombra, de esas tinieblas, de esa muerte. Él es poderoso para salvar. Efesios capítulo 2. Nosotros estuvimos en la misma condición. Efesios capítulo 2. Y Él, capítulo 2, del versículo 1 al 7, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en la voluntad de la carne y en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y escucha el versículo 4.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Hemos sido librados de esas prisiones, de esa muerte, de esa sombra que se menciona aquí en el Salmo. Y versículo 15. Hermanos, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó, esto es, hizo pedazos los cerrojos de hierro. Nuestro Señor es bueno, que es poderoso para hacer pedazos todas estas prisiones en las que nos podemos encontrar cuando nos encontramos con un corazón quebrantado, humillado. Así que clamemos a Dios. Cuando te alejas de Dios, la voluntad de Dios no es que te alejes más de Él, sino es que vuelvas a Él, te reconcilies con Él, que vengas a Él con un corazón arrepentido delante de Él, ante el trono de la gracia. Así que si has pecado, hermano, si te sientes culpable, si te sientes hasta el límite, vuelve a Él, porque Él es poderoso para librarte de las prisiones. Amén. Amén. Y después el salmista sigue en la tercera ilustración del Salmo, ahí de los versículos 14 al 22. Perdón, 17 al 22. Y aquí habla acerca de los enfermos. Y no enfermos nada más, sino enfermos por la rebelión, por el pecado. Dice el versículo 17, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Una pausa ahí. Dice que estos fueron afligidos. Y esto se convierte en una falta de deseo de vivir, en últimas. Perder el apetito, debilitación extrema. Y todo esto por el pecado. Y un ejemplo de esto es el mismo rey David. Después de que Dios lo eligió porque su corazón había sido conforme al de él no estuvo exento del pecado. Él no, a pesar de ser el hombre que fue, cayó en transgresión con Betsabé. Y cayó su pecado durante aproximadamente 9 meses, se nos dice, cayó su pecado. Y ve conmigo al Salmo 32. Salmo 32, versículo 3 y 4. Dice, David aquí escribió este salmo, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Eso es lo que sintió David. Y ve al Salmo 38, igual por David, nos explica esto más explícitamente David. Salmo 38. Salmo de David. Y dice el versículo 1, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, estoy enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor,
delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me faltan ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Esto es el rey David hablando. Por su pecado, su cuerpo fue afectado. Y ahora, los salmos son poesía, pero toda poesía tiene su literalidad, tiene su parte literal. Y esto es una verdad bíblica, una verdad hebrea. Cuando tu alma, tu corazón está quebrantado y no estás bien, tarde o temprano, en el exterior se empieza a externar. Tus huesos desfallecen, te sientes sin hambre, dice el Salmo 107. Pero escucha lo que hizo David. Regresa al Salmo 32. Salmo 32. Después de haber confesado su pecado en el Salmo 51, recuerdan, David escribe este salmo maravilloso para exhortarnos a confesar nuestro pecado. Versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Versículo 6, por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia con cánticos de liberación, me rodearás. Esto es lo que escribe el rey David. Y cuando habla aquí de bienaventurados, esto es casi sinónimo de felices, aquellos cuya transgresión ha sido perdonada. Y usa 4 palabras refiriéndose al pecado aquí: transgresión, pecado, iniquidad y engaño. Y después en el versículo 5 dice, mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Y confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado, usando las mismas 4 palabras. Lo que quiere decir aquí es que si quieres la libertad que da el Señor, confiesa todos tus pecados. Todos, no dejes ninguno sin confesar delante de Dios. Dilo por nombre, de los que te acuerdes, confiesa tus pecados, rinde cuentas delante de Dios completamente como lo hizo David y encontrarás este gozo de la liberación de Dios, porque Dios es poderoso no solamente para perdonarte, sino para restaurarte también, después de haber caído en pecado. Versículo 8, habla Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea ¿qué? La misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Amén. Amén, hermanos. El Señor es bueno para salvar. Regresemos al 107, hermano. Después de haber llegado al colapso, versículo 20, versículo 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y escucha, a Dios no envió un ángel para librarlos, no envió ni siquiera sanidad exterior inmediata. No, Él envió su palabra y fueron sanados, hermanos. La palabra de Dios es la que trae sanidad, la que trae salvación. Sus palabras son palabras de vida. Envió sus palabras, dice versículo 20, y los sanó y los libró de su ruina. Así que existen dolores que no se curan con medicina, sino con la palabra de Dios y arrepentimiento genuino delante de Él.
Y después de esto, leamos juntos el versículo 21 y 22. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Amén, hermanos. Alabemos la misericordia de Jehová. Y entramos al cuarto y última ilustración, último cuadro que da el salmista aquí. Y esto habla de navegantes en tormentas. Dice versículo 23, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, esto es sus olas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Está hablando aquí de estas personas en tormenta. Y el salmista aquí no es explícito en hablar de que fue por su rebelión estas tormentas. Él lo deja abierto, por el contexto podríamos pensarlo. Pero incluso los creyentes fieles al Señor han estado en tormentas, en pruebas por el Señor. Y dice aquí, describe esto, que ellos tenían experiencia, aquellos que hacen negocios en las muchas aguas, ellos tenían experiencias en las aguas. Y dice versículo 24, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar viento tempestuoso y que encrespa sus ondas. Y después, versículo 27, a pesar de su experiencia y a pesar de lo que habían vivido, dice, tiemblan y titubean como ebrios. Y toda su ciencia, esto es todo lo que conocen, todo lo que saben del mar, es inútil. No hay salida, no hay lugar hacia donde ir. Estudios dicen que de las cosas más aterradoras es una tormenta, porque tiene la posibilidad de ahogarte. Es de las cosas más horrendas que puede haber. Y el salmista probablemente aquí tenía en mente una historia, que es la historia de Jonás. Jonás capítulo 1. Acompáñame ahí en Jonás, capítulo 1. Jonás, después de Abdías, antes de Miqueas. Jonás, capítulo 1. Dios mandó a Jonás a Nínive a predicar para que se arrepintieran, pero Jonás, enojado, decidió no hacerlo. Y después se nos menciona que Jonás estaba enojado porque dice, yo sé, Señor, y conozco tu misericordia. Si voy y les predico, tú los vas a salvar. Si se arrepienten, tú los vas a librar. Pero ellos son inicuos. Jonás estaba enojado por las faltas de Nínive. Y él quería el juicio, la ira a ellos. Y por esa razón fue rebelde, porque sabía que Dios es poderoso y grande y misericordioso para salvar. Y dice ahí, versículo 4, después de que Jonás hizo esto, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en la mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y aquí es interesante que Dios, en el libro de Jonás, las cosas inanimadas, esto es sin vida, lo obedecen. En el libro de Jonás todos obedecen a Dios menos Jonás. Es lo chistoso, que es el profeta. Y en hebreo, esto de que la nave se parte, da a entender como si la nave, por voluntad, se partiera ella. O sea, por mandato de Dios la nave iba a ser partida. No tanto por la tormenta, sino que Dios tiene poder aún en las cosas sin vida, inanimadas, en su creación. ¿Recuerdan ahí la oruguita que hace también estar ahí? Todo obedece a Dios aquí. Dios es soberano sobre su creación. Y dice Lamentaciones que no cae ni una sola hoja sin que Dios no lo permita. Y después, versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás
Escucha, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás muy tranquilo, él sabía por qué era la tormenta. Y después, versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. De nuevo, la suerte inclusive obedeciendo al Señor, a su voluntad soberana. Y dice, entonces le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les dijo, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres, dice el versículo 10, temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Porque él se los había declarado. Inclusive estos hombres, al haber Jonás declarado quién era Jehová y a ellos ver el poder de Jehová, le dicen a Jonás, ¿pero por qué? No lo obedeces, todo. Jonás, el profeta que está siendo rebelde al mandato de Dios. Y después, versículo 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embravecido más y más. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres, versículo 13, trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. Aquí está el hombre intentando hacer uso de su ciencia, como dice el Salmo 107. Su ciencia es inútil. No pudieron hacer volver el barco a la tierra, por mucho que supieran, por mucho que tenían experiencia. Y versículo 13 ahí sigue, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y llega a este punto clave, versículo 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros con la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. El soberano rey ha hecho como él ha querido. Y después tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Esta es la misma imagen que el Salmo 107 nos presenta. Volvamos al Salmo 107. De personas que temían y tiemblan y titubean como ebrios, dice. Y versículo 28, Salmo 107, versículo 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, esto es en calma, y se apaciguan sus ondas, sus olas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Dios no nada más calmó la tormenta, sino que los guió al camino correcto, al camino al que debían ir. Tan misericordioso nuestro Dios. Él es lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia y el pacto de generación en generación, hermanos. Versículo 31, leámoslo juntos. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en las congregaciones del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Amén, hermanos. Alabemos a Dios por su misericordia. ¿Y esto les recuerda alguna historia de nuestro Señor Jesucristo? Dice que estaban en la barca y llegó un viento tempestuoso y las ondas, una tempestad tremenda, y el Señor estaba dormido, calmado. Y ellos, que tenían hombres experimentados en el mar, Pedro, su hermano, pescadores, le dicen, Señor, ¿por qué duermes? Sálvanos, que nos morimos. Ellos se sentían al borde de la muerte, llegaron a su límite. Y ellos, usando su ciencia, no pudieron. Y acuden al Señor y claman a Dios. ¿Y Jesús qué hace? Calma la tempestad con su palabra. Y les dice, hombres,
¿Por qué temen? ¿Que no hay fe en ustedes? De la misma manera, hermanos, si tú te sientes en tormenta, en tempestad, sientes que estás al límite, sientes este terror y tu ciencia es inútil, clama a Dios, porque Él es poderoso para calmar y apaciguar toda tormenta. Y no solo eso, sino que guiarte por el camino por el que debes andar. Amén, hermanos, clamemos a Dios. Y esta es la última ilustración que usa el salmista. Y en el versículo 33, a partir de este versículo, empieza a hablar el salmista del contraste, de cómo Dios se dirige contra aquellos rebeldes y contra los que lo obedecen y se arrepienten de sus pecados. Versículo 33, Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedades, la tierra fructífera en estéril. ¿Por qué? Por la maldad de los que la habitan. Aquellos que han sido rebeldes a la palabra de Dios, Dios es poderoso para quitar todo aquello que ha dado. Él puede hacerlo y está en su derecho como creador. Él puede convertir, dice, los ríos en desiertos. Y versículo 35, también vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Versículo 36, allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera. No disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de la tiranía de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Y aquí esto está refiriéndose a que si tú eres fiel y eres oprimido, aquí habla de los príncipes, por personas en una categoría de poder más elevada que tú. No te preocupes, hermano. Sométete. Él es el que da juicio y Él es el vengador. Mía es la venganza, dice Dios. Sométanse y sigan fieles. No hay excusa, no hay justificación para la infidelidad a Dios. Porque al final de cuentas, todos somos responsables delante de Dios de cómo vivimos nuestra vida. Escucha a Pablo, el apóstol Pablo, viviendo bajo el imperio romano, uno de los imperios más feos de la historia, se mantuvo fiel. Y muchos de ellos se mantuvieron fieles a pesar de que fueron llevados al martirio. La exhortación no es, bueno, te la paso. No, llega hasta el final. Combate hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, dice Hebreos 12. Y Él se encargará de lo demás, porque Él es soberano, Él es bueno, misericordioso. Versículo 41. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. Y escucha el versículo 43. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Esto es alto conocimiento, hermano, las misericordias de Jehová. ¿Quién podrá entenderlas? Amén. Ve conmigo a Isaías 53. Isaías 53. Y vamos a leer de los versículos 3 al 8. Isaías 53, 3 al 8. Recuerda estas personas de las que habla el salmista. El que está sin rumbo por el desierto, solo. El que está encarcelado en hierro, en opresión. El que está enfermo por su pecado y en vientos tempestuosos con las olas del mar. Isaías 53 dice, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Este es nuestro Señor Jesucristo, librándonos. La profecía de que vendría un Mesías, un Salvador, a librarnos de nuestra enfermedad, a ser herido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Vayamos a Lucas 4, 18 y 19. Lucas 4, 18 y 19. Lucas 4, 18 y 19. Nuestro Señor Jesucristo hablando, dice el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este es nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a libertarnos, hermano. Si tú no conoces a Cristo, pon tu confianza en Él. Maldito el hombre que confía en otro hombre. No confíes en otro hombre, pon tu confianza en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, que ha venido y se ha encarnado para sufrir lo que merecíamos sufrir tú y yo por nuestras rebeliones, y después resucitado para que nosotros tengamos vida eterna con Él. Cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de todos tus pecados y serás salvo, y habrá vida eterna para ti, tú que me escuchas hoy. Y hermanos, por último, les dice esto el Señor en Mateo 11. Mateo 11. Hablando del nuevo año, si el año pasado estuviste en alguna de estas 4 situaciones, si estás afligido, cansado por la tormenta, Mateo 11, versículo 28, dice Cristo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, hermanos. Vengamos a Él, que Él es poderoso para salvarnos. Así que permítanme orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia, oh Dios. Te alabo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque corta hasta lo más profundo, Señor. Algunos de nosotros hemos pasado dificultades, Señor, en estos tiempos, Padre. Ayúdanos a tener confianza en ti, Señor, y en que tú eres poderoso para librarnos de esas confianzas, de esas tempestades, Señor. Gracias, Padre, porque nos muestras el alivio, Señor, y porque nos muestras que no todo está perdido, Señor. Tú eres bueno, Señor, y a pesar de que inclusive por nuestras rebeliones hemos sido angustiados, tú aún así con todo esto oyes nuestro clamor cuando estamos en angustia, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel.